Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles. Mi nombre es César Alanís. Esto es parte del proyecto de formación que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, un proyecto de tutoría y de reforzamiento de las clases del diplomado especialista en gestión emocional y mindfulness que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Como todos los viernes de cada semana, damos este proceso de reforzamiento en vivo a todos nuestros alumnos inscritos en diferentes diplomados y también a los que están inscritos referente al tema de gestión emocional y lo que tiene que ver con contribuir precisamente a reducir el estrés, mejorar la atención y concentración y evidentemente gestionar las emociones. Y estamos hablando directamente del diplomado especialista en gestión emocional y mindfulness. Muchas gracias, buenas noches a todas aquellas personas que tienen el gusto de poderse dar de alta. Saludos a nuestros alumnos de las diferentes sedes de la República Mexicana, a todos nuestros neuroeducadores que comparten conmigo las clases de tutoría. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todas aquellas personas que tienen el interés de inscribirse y darse de alta en estas clases de reforzamiento del Instituto Nacional de Neuroeducación. Aquí hay muchas personas, muchos saludos, muchas gracias a todas nuestras sedes, muchísimas gracias. Nos preguntan, aquí antes de iniciar, estamos dando de alta y estamos ya iniciando ya casi nuestra clase, nos preguntan sobre, obviamente, el diplomado de angustia y depresión. Bueno, sí, efectivamente, la depresión efectivamente constituye un problema importante de salud pública en el mundo. Representa, fíjense qué importante, si me viene a la mente, representa la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables. En México tenemos unas estadísticas bastante preocupantes. En México, por ejemplo, según las estadísticas, ocupamos el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres, discapacidad laboral, física, mental y emocional. La depresión tiene una alta ocurrencia con otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancia, la diabetes y las enfermedades cardíacas. El impacto de este trastorno es definitivamente ya un problema de salud pública, donde los gobiernos actuales, junto con proyectos derivados del Instituto Nacional de Neuroeducación, buscamos precisamente las mejores políticas públicas para llevar a cabo los procesos precisamente administrativos y de servicios para poder ayudar a aquellas personas que tienen ese tipo de problemas y pueden ser atendidas, porque no tenemos la cultura de la atención. Y cuando digo no tenemos la cultura de la atención, muchas personas posponen efectivamente ese tipo de atenciones y al posponerlo pues no se dan la oportunidad de buscar la atención pronta para que un especialista en el tema pueda ayudarles, y esto genera muchos problemas tanto personales, individuales y obviamente sociales, y para los gobiernos implica un gasto importante de inversión, más bien de gasto de inversión de la salud pública en México y obviamente me supongo que también obviamente en el mundo. Muchas gracias a todas aquellas personas que tienen la oportunidad de preguntar. Mi nombre es César Alanís, les mando un cordial saludo. Estamos en la clase de reforzamiento de mindfulness. Hoy tenemos mucho que platicar. Hoy vamos a platicar sobre el nervio vago. Voy a platicar brevemente sobre el tema del nervio vago, el origen del nervio vago, también de las funciones del nervio vago. Vamos a contestar algunas de las preguntas que están haciendo, pues obviamente parte del proyecto de formación del Instituto Nacional de Neuroeducación. Usted va a encontrar esta grabación en nuestras redes sociales para tema de reforzamiento, tema que fortalezca su conocimiento, su capital intelectual y evidentemente contribuya al reforzamiento de su clase en línea y presenciales que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Beneficios para aplicar en el aula mindfulness. La atención plena contribuye precisamente a que el profesorado y el alumnado reduzcan el estrés, mejoren su atención y concentración y puedan controlar sus emociones. Esto a partir de muchísimos estudios. Sabemos perfectamente que el proceso atencional basado a la herramienta del mindfulness, con un proceso atencional, contribuye a que todos los profesores y el alumnado reduzcan el estrés propio del entorno y evidentemente mejoren la atención, y evidentemente en la atención hay concentración y puede haber evidentemente aprendizaje. Tomemos en cuenta que atención y concentración, en medio de ambos se puede encontrar la emoción. El pegamento del aprendizaje es la emoción, y qué mejor acompañado de la atención y qué mejor acompañado de la concentración. Solamente se aprende aquello que ponemos atención. Solamente cuando nosotros ponemos atención, evidentemente se atiende. Una vez que nosotros atendemos, dada la pregunta, ¿cómo aprendemos? A través de la atención. Cuando nosotros atendemos, almacenamos información, conocimiento, y cuando nosotros evocamos ya es memoria. Y bueno, y en esos procesos de atención, obviamente almacenamiento y evocación, hay un proceso interesante que es atención, concentración y evidentemente, atención, concentración, y esto genera emoción y aquí se genera el aprendizaje. Hoy quienes nos dedicamos al estudio y la investigación de la mente en sus procesos de aprendizaje, pues lo sabemos muy bien. ¿Qué significa mindfulness? Me pregunta aquí una maestra de Tampico, Tamaulipas. Ahí estuvimos por allá en la Universidad de Tampico, Tamaulipas, la verdad que nos fue bastante bien. Y saludos para todos de Tampico, Tamaulipas, aquí nos mandan saludos. Pues muy bien, aquí muchas preguntas enfocadas a lo mismo, que es el mindfulness. Bueno, podemos decirlo, hay mucha traducción.
pero podemos traducirlo simplemente como atención plena. Mindfulness significa atención plena. Y la atención plena evidentemente tiene su origen en las prácticas de meditación oriental. Y obviamente esto es tener la capacidad que podemos adquirir cada persona para concentrarnos en lo que está sucediendo en el tiempo presente. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos programas mentales inconscientes determinados a la última experiencia. Ya hemos platicado en otros videitos que podemos estar físicamente en un lugar, pero no necesariamente con la concentración y con la atención en ese mismo momento. Podemos estar en un lugar, pero no en el mismo momento. Y esto es un debate bastante interesante, de mucha información basada en los últimos estudios, ¿no? Nosotros somos inconscientemente un predictor y nuestra inconsciente constantemente está prediciendo el futuro próximo inmediato basado a la emoción, al contexto, al entorno y a las últimas experiencias. Hoy quienes dedicamos al estudio de la neuroeducación, de las neurociencias, sabemos cómo generamos y desarrollamos herramientas. Y hay una herramienta oriental ya de muchísimos años nos permite tener beneficios en la práctica, en la vida diaria, en la vida educativa, y esto es a través de la concentración y atención plena del mindfulness. Muchos estudios que me dice cuáles son los beneficios de la atención plena. Bueno, pues beneficios hay muchos. Y un momento más me voy a remontar a platicar algunos beneficios. Estoy dando la entrada a muchas personas que todavía se están inscribiendo. Obviamente no se preocupen, vamos a tener grabado este audio tutorial, este videito tutorial. Y bueno, pues obviamente van ustedes a tener herramientas de formación y repaso como es este video. Las personas me dicen, ¿cuándo es más efectivo? ¿Antes, durante o después de la clase? Realmente el mindfulness en cuanto a su proceso de herramienta atencional, y como todos los procesos biológicos no somos iguales, genética, pensamiento y conciencia en cada individuo es diferente. Yo recomiendo contundentemente que sea 10 minutos antes, 10 minutos después del recreo y 10 minutos antes de ir, y después, por ejemplo, cuando hacemos atención plena, concentración y respiración basado en la herramienta del mindfulness, siempre propongo generar pregunta de hey, ¿tú qué estás aprendiendo? O metacognición basado a qué estamos haciendo ahí. Ahí estamos generando un vínculo. Ejemplo, después de llevar a cabo la técnica de mindfulness antes de iniciar la clase 10 minutos y que nosotros suponemos la alineación entre mente, cuerpo y energía, y en este caso respiración, ahorita voy a platicar un poco el tema del nervio vago. Esto nos permite precisamente después tener las condiciones necesarias para la atención, para la memoria, para la concentración y para el aprendizaje, que son los procesos que tenemos que llevar en el aula. Bueno, una vez que terminamos, la respiración puede ser con movimiento, el movimiento subiendo lo que es, ¿te acuerdan del osito de peluche? El movimiento con atención dirigida. También si no tenemos un oso de peluche en clase, podemos hacerlo con el vínculo con las manos, ¿no? Y las manos precisamente es un vínculo, de las manos o el cuerpo es un lenguaje corporal, es una manera inteligente de poder vincular conocimientos. Bueno, pues nosotros podemos hacer este tipo de movimientos, que también lo hemos platicado mucho en la clase de neuroeducación. Bueno, nosotros al terminar la sesión de 10 minutos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos evidentemente es generar la metacognición basada, ¿qué hago aquí? Vínculo, ¿no? ¿Qué hago aquí? Obviamente la persona que expresa, una cosa es lo que somos, y cuando expresamos somos alguien completamente diferente después de lo que expresamos. Bueno, pues es el momento importante para concentrarnos, alinearnos y vincularnos con la enseñanza-aprendizaje. Y hay una serie de herramientas que hago aquí, cuál es mi expectativa el día de hoy, qué es lo que me quiero llevar, por qué estoy ahí. Me refiero al vincular el momento, el espacio y el lugar. Como lo comentaba hace un momento, podemos estar en el lugar y no en el momento. Podemos estar en el salón de clase, pero nuestra mente puede estar en otro lado. Esto obviamente tiene que ver mucho con la concentración, la atención, tiene que ver mucho obviamente con el tema de aprendizaje y tiene que ver mucho con los procesos de memoria. Bueno, dentro de los beneficios que vamos a tener nosotros, alguien me pregunta, yo maestro, ¿dónde puedo tener estas herramientas de vínculo? Bueno, lo damos en el curso, taller diplomado de especialista en gestión emocional, Mindfulness. Seguramente usted lo va a recibir, y si no, bueno, está inscrito en el instituto, pida esta lista en PDF de las herramientas. Bueno, muy bien, dentro de los beneficios hay muchos beneficios, y uno de ellos es que ayuda a la autorregulación emocional. Hemos hablado mucho que somos emocionales, aunque nos sentimos racionales, y a través de las emociones habla mucho de cómo aprendemos, habla mucho de nuestras relaciones con los demás y habla mucho de cómo nos relacionamos con nosotros, pero también habla mucho de cómo aprendemos y qué tan productivos somos en la parte de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, el binomio emoción-cognición es fundamental, y es por eso que gran parte del proceso de la herramienta de atención plena es precisamente gestionar las emociones. Y la atención plena obviamente se regula, está asociada con la regulación de las emociones, porque evidentemente la arquitectura neuronal cambia, hay cambios en el cerebro que corresponden a una mejor reactividad y una mejor capacidad para realizar tareas, incluso cuando las emociones están activadas o están desbordadas. Recuerden que nosotros somos emociones, y a través de lo que pensamos energetizamos, y también a través de lo que pensamos de alguna manera regulamos, gestionamos. El término controlar a veces se escucha un poco complicado.
yo diría que no controlamos, que gestionamos a través de la cognición, le damos un sentido y nosotros a través de los movimientos le damos sentido de propósito a la liberación de emociones y qué mejor que lo hagamos con una herramienta increíble que es el mindfulness, el movimiento corporal y el vínculo corporal, que eso es fundamental. Podemos estar en el lugar, pero no necesariamente en el momento y recuerden que para haber aprendizaje debe haber atención, concentración, memoria y cuando hay emoción definitivamente hay aprendizaje y ahí está básicamente determinado y obviamente comprobado biológica, fisiológica y científicamente, ¿no? Entonces, los profesores que practican mindfulness constantemente, pues mejoran evidentemente sus habilidades para relacionarse con los demás, obviamente con cierta alineación, con cierta calma y obviamente eficiencia, vamos a decir efectividad con los estudiantes y obviamente nos ayuda a tener un mejor comportamiento, evidentemente en clase y que los niños, obviamente, el niño a través de su lenguaje sea menos impulsivo y más respetuoso, porque a veces nosotros no entendemos que el movimiento compulsivo de un niño es un movimiento natural, porque el movimiento compulsivo de un niño es un movimiento de lenguaje. No todos somos igual y a veces creemos, y es muy lastimoso decirlo de esta manera, pero es muy lastimoso creer que nosotros como maestros, tener a un salón de clases en silencio y sin movimiento, pensamos nosotros que somos buenos maestros y a veces nosotros hacemos que los niños sean obedientes, anulando completamente la intervención del aprendizaje basado en estas herramientas, ¿vale? Niño que no habla, niño que no se vincula, niño que no se mueve, niño que no respira, niño que no genera atención, concentración, memoria, aprendizaje, definitivamente su enseñanza-aprendizaje es muy corta. Y recordemos que nosotros aprendemos de alguna manera basado a muchos vínculos, y un vínculo es la imitación, y si el docente, el neuroeducador, tiene por naturaleza el primer vínculo de enseñanza-aprendizaje, que es el ejemplo, seguramente los demás por naturaleza nos vinculamos con aquellas personas que nos parecen un ejemplo, una inspiración y definitivamente nos motiva. Y nosotros como maestros vinculamos a través de la inspiración, motivación y ejemplo, a través de las herramientas de mindfulness, definitivamente estaremos dando evidentemente una muy buena clase de enseñanza-aprendizaje. También aquí me preguntan qué otros beneficios tiene. Bueno, pues también otro de los beneficios que me viene a la mente es que reduce definitivamente el nivel de estrés. Ayuda precisamente a que los docentes y los alumnos podamos lidiar con el estrés, ya que proporciona nuevas herramientas para poderlo gestionar. Recordemos que respiración regula sistema nervioso, oxigena mente. Y bueno, vamos a platicar un momento más a fondo el beneficio que tiene la respiración, el tema de lo que se activa dentro de nosotros cuando generamos el tema de mindfulness. Hemos platicado que otros beneficios, bueno, mejora la atención, la concentración, nivela el estrés, regula la emoción, mejora definitivamente el rendimiento académico. El alumno que tiene por naturaleza somos el resultado de nuestras últimas experiencias, generamos a través de la citoarquitectura neuronal nuestras conductas y a través de la repetición constante y con conciencia de este tipo de herramientas, pues mejoramos los resultados en el rendimiento definitivamente académico. También fíjense que algo que me gusta mucho comentar es que nosotros generamos ambientes más resilientes, ambientes más creativos y ambientes más positivos. Los ambientes incluyentes basados a la neurociencia que determina el nivel de conciencia de estas herramientas, definitivamente tenemos alumnos más resilientes, más creativos y definitiva más propositivos. Y esto me encanta porque a veces queremos ese tipo de ambientes, pero no generamos el vínculo que lo genera. Entonces, esto es básicamente la práctica que vale la pena pues comentar. Hemos dicho siempre que nosotros nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no practica y nadie puede dar lo que no comprende. Nadie puede dar lo que no tienes, habla del conocimiento, nadie puede dar lo que no practica, habla de la experiencia y nadie puede hablar lo que no comprende, habla precisamente de los estados de mejora y de cambio que tiene que hacer cada maestro, porque no todos los grupos y las personas son iguales. ¿Por qué si los alumnos son diferentes, por qué les enseñamos igual? Entonces eso se refiere que nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no practica, nadie puede dar lo que no comprende. A veces somos de la educación de la obediencia, de la memoria y de la réplica y no de la atención, no de la concentración y no del aprendizaje. A poner mucha atención ahí, que obviamente, bueno, es lo que nosotros trabajamos mucho, evidentemente en los proyectos de formación que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Ya somos más de 45 diplomados que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación en nuestras diferentes sedes de la República Mexicana y también en nuestra plataforma en línea que tenemos bien por impartir, porque contribuimos agregando valor en herramientas como el conocimiento llevado a cabo de una manera flexible
y evidentemente con becas para que nuestros maestros, nuestros alumnos se actualicen, generen valor y solamente puedan crecer en sus fortalezas. Nadie puede crecer de fuera de sus fortalezas, solamente crecemos dentro de nuestras fortalezas, creamos dentro de nuestras fortalezas. A eso se refiere el nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no practica, nadie puede dar lo que no comprende, determinando una ley máxima mental. Y esto obviamente es fundamental porque dentro de nuestra ley máxima mental es nuestra máxima de capacidad de entendimiento, y a veces nosotros traemos muchos sesgos cognitivos, como yo les comentaba, enseñar de una manera como nosotros aprendimos, y eso definitivamente es un gran sesgo porque limitamos el crecimiento intelectual. Recordemos que el ser humano se compone de varios constructos. Uno de ellos es el capital intelectual. El capital intelectual es la suma de conocimientos, pero también tenemos el capital mental. ¿Qué es el capital mental? Bueno, pues la estructura del saber pensar, saber decir, saber hacer, saber sentir, saber obtener. Muchos saben mucho, pero a veces no lo sabemos pensar e interpretar. Ya hemos hablado de muchos tipos de analfabetismo, y uno de esos, en analfabetismo de comprensión, habla que podemos leer, decodifica, pero no comprender. A eso se refiere el capital mental. Podemos subir capital intelectual en la ley máxima mental, también hay que subir capital intelectual en la máxima mental. ¿Me explico? Y de ahí nos derivamos a diferentes estilos de pensamiento, como pensamiento crítico, reflexivo, divergente, filosófico, que son estructuras de pensamiento que definitivamente son necesarias en el buen vivir, en el buen pensar, en el buen estar de todo chico que está definitivamente en una aula de enseñanza-aprendizaje, y todo este tipo de información y definitivamente de conocimiento lo aprende usted en nuestros diplomados que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Y algo importante es, y lo hemos comentado en otros videos, es por ejemplo que un porcentaje importante de escuelas de medicina, por ejemplo, en varias partes del mundo, incluyen ya la técnica como terapia de mindfulness en sus planes de estudio. Y esto es fundamental porque hoy se sabe mucho de cerebro, se sabe mucho del sistema nervioso, se sabe mucho de los avances que tiene este tipo de técnica y herramienta. Entonces imagínense si en el mundo ya estamos actualizándonos, poniendo en marcha técnicas y métodos a través del plan de estudios de los futuros médicos, es porque se sabe que hay medicina que no necesariamente se cura con algo externo, sino se sana de manera interna. Y eso ahí tiene que ver mucho con el nivel cultural de un país. El nivel cultural de un país habla mucho del conocimiento, porque el nivel cultural del conocimiento de una persona habla mucho de su nivel de conciencia, y su nivel de conciencia determina su ley máxima mental. Y aquí hay mucho tela que cortar, porque es uno de los grandes limitantes que el Instituto Nacional de Neuroeducación en ocasiones encuentra. Personas que no tienen ni el más mínimo interés de querer cambiar ni utilizar las nuevas prácticas basadas en los últimos estudios de neurociencia. Y esto limita mucho el desarrollo en sus competencias intelectuales y emocionales de muchos de los niños, que en futuro serán la manera de comportarse en la conducta social en el mundo. Porque los niños no son el futuro, los niños son el presente, y construimos con ellos un futuro basado en lo que nosotros les enseñamos. Herramientas para la vida, una de ellas es el mindfulness. Y hay muchos saludos, muchas gracias, saludos maestro, mándenos saludos a nuestra sede. Bueno, pues saludos a todas las sedes que imparte clase el Instituto Nacional de Neuroeducación. Y aquí siguen preguntando cuándo estará disponible en línea el diplomado de neuroterapia cognitiva para jóvenes y niños. Hasta en línea, quiero comentar también el de depresión y ansiedad. Bueno, toda esta información con gusto pueden ustedes validarla en nuestras redes sociales. Muy bien, bueno, vamos a platicar de la estimulación del nervio vago. Son asombrosos si lo practicamos cuando nosotros nos sentimos estresados en un momento de agobio. Y esto por la pregunta que me hacen aquí, ¿qué tiene que ver el nervio vago con toda la explicación de mindfulness a nivel científico? Bueno, pues precisamente porque los resultados de la estimulación de este nervio son asombrosos. Además, la estimulación a largo plazo de este nervio pues consigue reparar algunos órganos. Fíjense, eso es interesante por algo muy importante, porque disminuye la presión arterial, mejora el ritmo cardíaco, aumenta el volumen del cerebro, bueno, en este caso en cuanto al tema de plasticidad cerebral, y obviamente estimula el sistema inmune y obviamente muchas cosas más, y alinea, ayuda, faculta y motiva el sistema nervioso y reduce considerablemente la ansiedad, el estrés y la depresión. Bueno, vamos a platicar un poco, aquí nos quedan ya unos minutos para platicar el tema del nervio vago. Maestro, ¿qué es el nervio vago? Preguntan aquí, y su relevancia en el tema de la técnica de mindfulness o el método de mindfulness. Bueno, vamos a platicar un poco. El nervio neumogástrico, conocido mejor como el nervio vago, es el nervio décimo, obviamente, del nervio cerebral, el más largo de toda su clase. Es decir, empieza en la caja craneal, se origina en la médula, una parte del tronco encefálico, y está localizado en la parte posterior inferior del cerebro, casi atraviesa todo el cuerpo, y desciende por el cuello y el tórax hasta llegar al abdomen, ¿no? Y obviamente este nervio es el nervio vago, bueno, es un nervio craneal,
donde lo he explicado en otras ocasiones, tiene varios brazos que se separan en dos ramas, obviamente el nervio vago izquierdo, el nervio vago derecho, que bajan a partir precisamente de la médula espinal hacia las vísceras del abdomen, pasando por obviamente las mucosas respiratorias, ¿ok? Y obviamente estos son los que se transmite el ritmo. Acuérdense que lleva un ritmo, la respiración lleva un ritmo, lleva vamos a platicarlo, lleva un ritmo, lleva una fuerza y una frecuencia de respiración. Este nervio también pone en contacto la comunicación del diafragma con algo muy importante que me gusta mucho comentarlo, con el tema del cerebro y obviamente la psique, evidentemente con el soma, es decir, con el cuerpo físico. Entonces aquí es lo que decíamos, que a través de lo que es el cuerpo y la mente hemos crecido bidireccionalmente ambos. El cuerpo es un mensajero de comunicación química del cerebro y esto es fundamental cuando mente sana, cuerpo sano. Y obviamente, es lo que transmite mente, cuerpo, mente, transmite obviamente nerviosismo, sosiego, ira o definitivamente calma. A esto me refería con el movimiento del vínculo del cuerpo, que evidentemente es una técnica que evidentemente se utiliza y calma por la frecuencia respiratoria, el ritmo y la fuerza. Y obviamente el nervio vago es la que confiere esta sensibilidad a las mucosas respiratorias. Como lo hemos comentado, me dice qué número de nervio es. Es el 10º de los nervios craneales y obviamente se le llama mucho esta parte es que también lo hemos comentado, le llamamos el nervio de la compasión. ¿Por qué? Porque cuando esto se estimula, ayuda a crear estas ondas de frecuencia que permite que estas ondas calurosas de frecuencia, que esto hace que nos sentamos en nuestro pecho, en nuestro tronco, que sentamos este calor. Y esto es como si nos dieran un abrazo o sintamos como que nos demos un abrazo y esto nos estimula a la comunicación que tenemos con el cerebro, nos estimula a sentirnos cómodos, a sentirnos conciliados, a sentirnos bien con nosotros mismos. Y esto en el nervio de la compasión, ahí está ya lo que es la respuesta científica, la respuesta de estudio, la respuesta de la investigación, y esto es lo que los niños al final se sienten cómodos, plenos, y también lo hemos dicho mucho en la neuroterapia de gestión emocional cuando hacemos estos vínculos de respiración. Nosotros sabemos que cuando nosotros vinculamos, el niño le da un sentido de propósito inconsciente, porque aquí se termina de construir lo que no está terminado, y esto ya es un tema que entra directamente a la neuroterapia del tema del constructo emocional, de la terapia cognitivo, obviamente conductual. Y aquí a las preguntas que hace, aquí puedo responder esta pregunta. El nervio vago, constantemente, esta es de la pregunta de Juan Martínez. Aquí el nervio vago envía continuamente información, Juan, lo que es en la parte sensorial, sobre el estado de nuestros órganos al cerebro. Y como lo comentábamos la vez pasada, es el envío de la información a través de las redes nerviosas, es un puente de comunicación entre cuerpo, redes nerviosas y obviamente cerebro. Pues el nervio vago continuamente manda información sensorial y esto lo hace continuamente, como también lo hacen todos los nervios craneales. Por ejemplo, el nervio vago, y esto es importante, Juan, es que está relacionado con actividades motoras y sensoriales de la cabeza, fundamental, pero su función no se limita a esa parte del cuerpo, pues es obviamente, Juan, uno de los nervios más largos que tiene el cuerpo y tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, está desde el cerebro hasta el colon, por ejemplo, este nervio vago que atraviesa. En el sistema nervioso autónomo es donde se da origen el nervio vago, porque lo hemos comentado, está formado por dos sistemas opuestos que envían información constantemente a nuestra mente. Por ejemplo, es el sistema nervioso simpático, se alimenta de adrenalina y cortisol y es parte de la respuesta de lucha o huida, lo que decíamos del comportamiento del cuerpo, y en cierta manera habrá sangre que se vaya a ciertas extremidades del cerebro para la lucha o para la huida, y otras partes del cuerpo se quedarán obviamente sin sangre porque serán ocupadas en la lucha o en la huida. Y obviamente esto nos prepara para la actitud de lucha. Esta actitud de lucha estimula a la vez las glándulas suprarrenales y la sudoración. Tenemos por otra parte el sistema nervioso parasimpático, regula los órganos internos del descanso, por ejemplo la digestión, y lo que nos pasa cuando nuestro cuerpo está en estado de quietud o en estado de tranquilidad. Por ejemplo, estos dos sistemas crean un estire y una afloja en nuestra mente, dependiendo el resultado de nuestra última experiencia y acumulada a través del tiempo, nos daremos cuenta si este cuerpo se encuentra en peligro, excitado o inhibido y tranquilo. Que esto es fundamental entenderlo en clase para nosotros gestionar estas herramientas. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático está orientado a hundir precisamente el acelerador. Y obviamente esto quiere decir que se nutre de adrenalina y obviamente en cortisol, y es la parte de la respuesta de la lucha-huida. Constantemente está comparado o tiene que ver mucho con el tema del estrés o tiene que ver mucho con los procesos de estrés, de proceso tensional, que los estrés moderados son necesarios y útiles para ser evidentemente productivos en los entornos. Cuando este estrés ya es crónico,
ya hay una gran conflicto, y ya este conflicto en el estrés crónico genera una cierta perturbación mental. Dentro de las funciones del nervio vago, alguien me pregunta ¿cuáles son las funciones del nervio vago? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, se me viene a la mente, el nervio vago ayuda a regular los latidos del corazón, controla el movimiento muscular, mantiene nuestra respiración y transmite una variedad de sustancias químicas a través del cuerpo. Por ejemplo, también es responsable de mantener el aparato digestivo, el tracto digestivo en buen funcionamiento, contrayendo los músculos del estómago. Y obviamente, a su vez, del estómago los intestinos también para ayudar a procesar los alimentos. Envía información sobre lo que se digiere y lo que sale del cuerpo, que también es fundamental. Acuérdense que viene desde el tema craneal hasta el tema del recto, que es el tema del sistema del nervio vago. Después de que nosotros tenemos un buen sueño, obviamente tenemos, por ejemplo, un estado de relajación, los mensajes que envía el nervio vago a través de los neurotransmisores también van a la mente, y esto permite precisamente indicarle en qué situación nos encontramos, si en calma, quietud, o como le hemos comentado, o definitivamente en alerta, huida. Envía, por ejemplo, también estado de información sensorial de los órganos, evidentemente al cerebro, porque esto es fundamental. ¿Te acuerdan cuando platicaba hace un momento del tema del movimiento del vínculo a través del movimiento corporal? Bueno, pues es fundamental cómo nos encontramos, ¿no? También ayuda a la comunicación de neurotransmisores que pueden generar, por ejemplo, oxitocina, serotonina, que nos dan concilio, confianza, seguridad y un vínculo definitivamente con los demás, que esto es fundamental. Y esto es muy, muy importante para tenerlo, obviamente, en cuenta. Y obviamente, bueno, pues ya casi para terminar, porque aquí hay muchas preguntas que tuve que respondí anteriormente. Bueno, dice, ¿cómo estimular el nervio vago? Bueno, pues con la técnica, método basado en mindfulness, basado en la respiración, concentración, atención. Habíamos hablado hace un momento que cuando hay atención, solamente podemos recordar cuando hay atención, cuando hay almacenamiento y evocación, hubo un buen proceso de concentración basado a la atención previa que tuvimos, y evidentemente con otros beneficios que podemos tener. Existen muchas maneras, precisamente en la respiración, aguantar, por ejemplo, en la terapia de respiración está precisamente aguantar la respiración de 3, 4 y 5 segundos, exhalar con movimiento y obviamente con movimiento de vínculo. También el movimiento, por ejemplo, cuando nosotros nos tumbamos con la cabeza hacia abajo, cuando nosotros contraemos el abdomen, cuando nosotros hacemos respiración profunda, hinchando el vientre para oxigenar la sangre, inhalando, exhalando, y también con la relajación, la meditación contemplativa, también aquí, y con la terapia de movimiento corporal del mindfulness. Entonces, aquí tenemos ya muchas preguntas que nos están haciendo, y bueno, pues aquí ya están obviamente respuestas, ya hay respuestas, aquí está, también ya la vimos, y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto, obviamente, estar en este proyecto de formación que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, Instituto de Formación Científica para Docentes. Hoy nos tocó platicar un poco del tema de reforzamiento de nuestra clase de mindfulness, gestión emocional, fundamentándolo científicamente basado en algunos estudios, pero también qué pasa cuando respiramos, cuando nos concentramos, qué nervio es el que se activa, y obviamente qué es lo que sucede dentro de nosotros cuando nosotros generamos esta técnica, y qué pasa en los estudios que científicamente se han llevado a cabo durante muchísimos años y que dan aportes, ya no como una moda, sino como una necesidad importante para ayudar a gestionar la enseñanza-aprendizaje basado al vínculo socioemocional y emocional, cognitivo-emocional que tienen bien los alumnos. Pues muchas gracias a todas aquellas personas que tienen por haber inscribirse a nuestras tutoriales del Instituto Nacional de Neuroeducación. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es César Alanís, y bueno, aquí todavía hay muchas preguntas todavía que nos hacen, y obviamente, bueno, pues y que estamos enviando información. Maestro, ¿nos puede dar información del diplomado de depresión y ansiedad? Bueno, importante, van a encontrar esta información con gusto en nuestras redes sociales, en nuestras convocatorias, solicitando su beca. Evidentemente podemos tramitar y gestionar una beca. Importante, nuevamente, repetir que la depresión contribuye de manera significativa a la carga global, una enfermedad. Es una de las principales causas de discapacidad y se estima que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo, y que esto, bueno, obviamente es un trastorno que comienza en edades tempranas y que se puede evitar mucho con el tema de mindfulness y puede detectarlo a tiempo. Reduce sustancialmente el funcionamiento de las personas. Es un padecimiento recurrente y tiene importantes costos tanto económicos, sociales. Es por ello que la depresión se encuentra en uno de los primeros lugares de la lista de enfermedades discapacitantes y se ha convertido precisamente en un objetivo prioritario
en atención a todo el mundo. Ya el Instituto Nacional de Neuroeducación trabaja con algunas instituciones gubernamentales encargadas de las políticas públicas para poder aportar lo mucho que nosotros hacemos en la investigación, porque con el objetivo es precisamente lograr que esas investigaciones permitan ubicar a la depresión como un problema importante de salud pública en México. Se abordan factores asociados y las tasas de prevalencia y las brechas de atención, y esto es fundamental para poder contribuir en políticas públicas, políticas que ayuden y de alguna manera contribuyan a los procesos que se tengan que hacer para ayudar, obviamente, a reducir considerablemente este tipo de trastorno, y lo hacemos bien enseñando a los niños a tener al menos alternativas como la herramienta con conciencia del mindfulness para que en momentos complicados o en momentos vulnerables en su vida y en su etapa tengan esta herramienta como una herramienta de contención que permita tomar nuevas decisiones. Tomemos en cuenta que todo lo construimos a raíz de nuestras decisiones y somos también parte de un constructo social, y qué mejor que nosotros contribuyamos con ellos de esta manera para que ellos tengan herramientas para poder de alguna manera contribuir ellos a su bienestar personal. Pues muchas gracias, buenas noches, mi nombre es César Alanís, parte del proyecto de investigación que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación, Instituto de Formación Científica para Docentes, y me da mucho gusto saludarles. Nos vemos en una emisión más la próxima semana, en una emisión más del saber que imparte el Instituto Nacional de Neuroeducación. Buenas noches.